Bueno, muy buenas tardes. Estamos reunidos esta tarde desde Arana Flores, consultoría organizacional, para que hablemos de un tema muy importante que hoy se trabaja mucho en la gestión de las empresas, y es la reputación interna. Este evento lo he titulado Quiero trabajar aquí, porque me parece muy importante, además, como investigador de los temas organizacionales, identificar cuáles son aquellas características que distinguen a una empresa que tiene una buena reputación entre sus empleados y colaboradores. Claro, el tema de reputación es muy amplio, porque la reputación abarca también a los públicos externos, como los proveedores, los clientes, los acreedores, los grupos de presión. Claro, si uno hace un mapa de públicos de una empresa y de acuerdo con el tamaño de ella, pues va a encontrar impabritablemente que la reputación la pueden medir
todos los públicos con los cuales ella se relaciona. Entonces, vamos a hablar ahora específicamente de la reputación interna y cómo lograr que a través de unas buenas gestiones empresariales un empleado quiera y diga, quiero trabajar aquí. En ese orden de ideas, pues comenzaremos a hablar del concepto de reputación. ¿Eso a qué se refiere? Miraremos la diferencia que hay entre reputación e imagen. ¿Y esto por qué? Porque es que nos encontramos con empresarios que nos dicen, yo quiero que usted me haga una investigación y me diga cómo está mi imagen. La respuesta que yo les brindo es inicialmente, primero que la imagen mire su reputación, evalúe su reputación, cómo está ella, cuáles son las diferencias que hay con la imagen. Algo muy sencillo, la reputación es la percepción que tienen los públicos con los cuales se relaciona su empresa. Reitero, es una percepción que tienen esos públicos y ahí incluimos ¿qué? A los empleados. Si esa relación es buena, muy probablemente habrá una buena reputación. Dicho de otra manera, la imagen es exterior. La imagen, vamos a llamarlo de una forma muy coloquial, es lo que se comunica hacia afuera a los diferentes públicos. Por el contrario, reitero, la reputación tiene que ver con percepciones. Las percepciones se dan de acuerdo con unas variables que también ahora las vamos a mencionar. Las variables pueden ser que una empresa tenga buena reputación entre sus empleados porque allí hay un buen trato, a la gente se aprecia por lo que hace, el empleado, por ejemplo, es valorado por lo que hace. Entonces, con esta breve introducción, a continuación, les prometo a ustedes comenzar ya a dilucidar paso a paso por qué quiero trabajar aquí. ¿Eso en qué consiste? ¿Qué tiene que tener una empresa para que la gente haga esa afirmación tajantemente? Tenemos que decir entonces, por consiguiente, que es el lugar ideal que a cualquiera le hiciera exclamar, quiero trabajar aquí, no es una quimera. Todo lo contrario, se puede construir y llegar a ser un espacio de convergencia entre los valores y las expectativas de las empresas y los de sus trabajadores. ¿Qué admiran los trabajadores en una empresa? ¿Y cómo hacer que esa empresa sea admirable? Esa es una muy buena pregunta que tenemos que resolvernos y respondernos inicialmente. Así las cosas, tenemos que decir que el reconocimiento por parte de los empleados de un comportamiento corporativo meritorio con respecto a ellos y hacia el resto de los grupos con los que se relaciona una empresa es la reputación interna. Esta definición, por consiguiente, me lleva también a decir de una manera muy práctica, pero de una manera también muy contundente, que la reputación corporativa, entendida como el reconocimiento por parte de los grupos de interés de una empresa del comportamiento corporativo de esta, constituye el último salto crítico en la historia de la gestión empresarial, con influencia similar a la que en su día tuvo la gestión de la calidad total. El precedente más próximo en esa historia de implantación de innovaciones en el terreno del management o de la gestión. Dicho lo anterior,
tenemos que también llamar aquí la atención de forma contundente, en primer lugar, que hay que identificar cuáles son esos valores y expectativas tanto de las personas como de la empresa, para posteriormente podamos evaluar el grado de coincidencia. Y si no existieran grandes diferencias, nos corresponde gestionar su convergencia, la misma que existe entre la cultura corporativa y el proyecto empresarial para alcanzar esa meta aspiracional. Con las anteriores definiciones, tenemos que decir que para que lo anterior funcione debidamente desde la gestión de la gerencia de una empresa, hay 6 claves de las que depende la reputación interna. Es decir, los hechos que más admira una persona y que en consecuencia desea que se hagan realidad en su empresa. La primera de ellas es la relación con los mandos inmediatos. Esa relación es clave. Pero después de esa relación con los mandos inmediatos, ¿qué sigue? La calidad laboral y las condiciones de trabajo. Pero, como si lo anterior fuera poco, tenemos que decir también que es clave aquí determinar cuál es la reputación de la alta dirección. Este aspecto es muy importante porque nos va a decir mucho de esa reputación interna. Asimismo, ese empleado, ¿de qué se preocupa? De los valores éticos y profesionales de esa empresa, pero también la imagen exterior de la empresa. Recordemos lo que ya mencioné hace un momento. Esa imagen es exterior. La imagen principalmente se deduce de cómo es que la empresa comunica su quehacer diario, pero además, si esa imagen es buena con los empleados y con los clientes y con todos los públicos que ya mencioné. Y por último, tenemos que decir que cómo se identifica ese empleado con el proyecto empresarial. Se identifica con una empresa que trabaja con innovación, con calidad en sus productos o servicios. Si ese proyecto empresarial pondera al trabajador como lo que es, primero como un ser humano y luego como un trabajador o como un empleado. Entonces, estos aspectos que acabo de mencionar son los que hacen la realidad de esa reputación interna. Reitero, la relación con los mandos inmediatos, la calidad laboral y las condiciones de trabajo, la reputación de la alta dirección, los valores éticos y profesionales, la imagen exterior de la empresa y la identificación con el proyecto empresarial. ¿Y todo lo anterior para qué? Para que se permita dibujar la mejor empresa para trabajar. ¿Para quiénes? Para los miembros de su plantilla concreta. Así, damas y caballeros, entonces, teniendo en cuenta estas 6 claves, debo aquí mencionar a un médico muy reconocido de nacionalidad vienés, el médico Hans Selye, un experto en la gestión del estrés. ¿Qué dijo él? Que para que un gran sueño se haga realidad, hay que empezar por tener un gran sueño. De igual modo, para llegar a la mejor empresa para trabajar, esa aspiración que a lo mejor muchos no han cumplido y que todos aquellos que trabajamos queremos alcanzar algún día, es necesario identificar
cuáles son las condiciones que debería poseer esa empresa. En ese orden de ideas, el tema de la reputación interna nos remite a que tenemos esa aspiración, pero hacer realidad ese gran sueño es cuestión de ¿qué? De gestionar eficazmente ese proceso de convergencia que no es otro que el de la cultura corporativa y el proyecto empresarial. Reitero, cultura corporativa y proyecto empresarial van de la mano. También en ese aspecto hablamos de ¿qué? Del modelo de gestión de la reputación interna. Esas 6 claves que ya mencioné para hacer reputación interna, ¿cómo funciona? A través de un modelo de gestión de reputación interna, que es una herramienta específica para que asumamos este desafío que hoy aquí planteamos y proponemos en esta conferencia. Obviamente que hay un paso a paso además para que esto se pueda cumplir. Tenemos que mencionar que el concepto de reputación corporativa es un concepto del mundo de hoy, del mundo empresarial, y las empresas hoy trabajan cuidando más que su imagen, su reputación corporativa. Pero también algo muy importante, esa reputación corporativa será muy buena en la medida sí o sí en que cuiden la reputación interna, es decir, el reconocimiento de los empleados. Pero aquí voy a introducir un título que le doy al modelo que ya mencioné para gestionar la reputación interna. Cuando yo a ustedes les hable del MORI, ¿qué traduce? El modelo para gestionar la reputación interna. ¿Y eso dónde me lleva? A encontrar la mejor empresa para trabajar. Entonces, vale bien la pena ahora mencionar a el autor francés, filósofo contemporáneo Gilles Lipovetsky. Él menciona que hoy las empresas, para poder construir esa reputación interna, necesitan trabajar muy bien la ética profesional, la ética de los negocios. Ese es un reto que se ponen hoy las empresas en el siglo XXI. Para Lipovetsky, no es suficiente con tener el mejor plan de marketing. No es suficiente con tener el mejor plan publicitario. Hoy se exige acciones claras, gestión clara de la ética de los negocios, de la ética profesional. Y él introduce inclusive el concepto de sostenibilidad. ¿Y qué dice Lipovetsky? Que una empresa sostenible es aquella que cuida 3 elementos fundamentales. Y eso apunta a esa reputación. El primero de ellos es una empresa que genera utilidades para los accionistas, pero además mejora la calidad de vida de sus empleados, pero además cuida el medio ambiente. Son 3 condiciones fundamentales que hoy Lipovetsky menciona en sus teorías sobre la ética. Recordemos que él es un filósofo de origen francés, muy de la moda hoy y muy a la moda con sus libros sobre la sociedad individualizada. Otro autor que también es bien importante mencionar es el español recientemente fallecido Justo Villafañe. Él fue un autor que nos dejó una gran literatura sobre estudios de reputación en Iberoamérica. Él es muy famoso en Colombia y en América Latina, principalmente por la existencia del monitor Merco de medición de la reputación corporativa. En ese orden de ideas, entonces, quiero aquí
para ir ya avanzando y llegando a la parte final de esta intervención que hoy les he presentado, decirles que es muy importante que su organización gestione la reputación interna con sus empleados, con sus directivos, con sus colaboradores. Esto no se puede dejar por fuera, porque una empresa con una buena reputación interna, ¿qué va a tener? Empleados más comprometidos, empleados más identificados con el proyecto empresarial. Por tanto, gestionar la reputación interna, pero además comunicar esa reputación, porque allí vuelvo a citar al profesor Villafañe. ¿Qué dice él? La reputación no solamente se gestiona, también se comunica. Son dos elementos fundamentales de la gestión de hoy en los negocios. En ese orden de ideas, quiero darles a ustedes las gracias por haberme acompañado en esta conferencia y pues voy a dejar abierta la posibilidad para que ustedes tengan la sesión de preguntas. Muchas gracias por su atención y recuerden que estaremos en próximos días invitándolos a una conferencia de temas de gestión como la que acabamos de ver en esta oportunidad. Muchas gracias y queda abierta la sesión de preguntas.